Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias, amigo, por estar con nosotros. Sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Estamos avanzando en la semana. Para el día de hoy hay un tema de mucho interés que estaremos abordando. Heredar la vida eterna es el tema que estaremos compartiendo con ustedes en el día de hoy. Por lo tanto, traiga su Biblia, su guía de estudio. Bajo la conducción del Espíritu Santo, vamos a estudiar la palabra de Dios. Recuerden, apreciados amigos, que esta es la lección número 7 que estamos abordando en la presente semana, misión en favor del prójimo, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento se registra en Lucas 10:27. Y él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Declaración de Lucas 10:27. Aquí en cabina nos place saludar como cada día al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Muchas gracias, mi querido y apreciado Pastor Scroggins. Que la gracia divina continúe dirigiendo sus pasos como hasta ahora lo ha hecho. Igualmente para su esposa y los demás miembros del equipo y de directivos en Radio Amanecer, nuestra emisora. En este caso, hoy, continuando el estudio de la lección correspondiente a este trimestre. Realmente es de mucha bendición que todos nos encontremos a esta hora, en este momento, justo a tiempo, como conviene en el nombre de Jesucristo. Así que quisiéramos invitarles a que inclinen sus cabezas con nosotros para que oremos. Nuestro Dios y Padre eterno, una vez más estamos invocando tu nombre, y es para que tu Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, nos ilumine para el estudio correspondiente a este día. Cada una de las palabras, expresiones, las ideas, los tópicos, cómo ha de abordarse y enseñarse el tema, que nos ayudes, oh Dios, a que se haga de la manera más correcta, conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias porque nos perdonas, porque nos recibes, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor Machuca, vamos a hacer un ejercicio aquí entre nosotros. Imagínese que usted es un gran maestro con la capacidad de hacer cosas, y yo le dijera: Maestro Ángel Dayan, ¿qué cosa según la Biblia yo debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, la respuesta número 1 sería aceptar a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador, amo, dueño de mi vida. Y después hacer lo que Él nos dice conforme a su palabra, guiado por el Espíritu Santo. Eso sería una respuesta sencilla de mi parte, que es lo que yo puedo entender en el momento. Entonces viene la pregunta: ¿pero qué es lo que las Sagradas Escrituras dice que yo debo hacer? Porque hemos estado en esta semana hablando acerca de la ley de Dios. Hemos estado hablando de un gran maestro que se aproximó a Cristo Jesús con esas mismas inquietudes, y posiblemente hay cientos, miles de personas que están en esa misma condición y se preguntan: ¿qué cosa debo hacer para tener la vida eterna? Y posiblemente muchos maestros religiosos ordenen a esos feligreses o a las personas que tienen esas inquietudes y le dicen: bueno, usted tiene que obrar a favor de los demás, usted tiene que hacer esto, aquello y lo otro, y le presentan a estas personas que tienen inquietudes un evangelio que tiene que ver con hacer cosas para poder obtener la vida eterna. En términos de hacer. Perfecto, y eso no es un asunto extraño, porque la realidad es esa. Hay muchos centros religiosos, lugares donde se le enseña a la gente a hacer muchas obras de bien, a ayudar al prójimo,
y entonces determinan que haciendo esas cosas pueden heredar la vida eterna. Y la gran pregunta entre nosotros es ahora, ¿haciendo esas cosas nosotros podemos obtener la vida eterna? No. ¿Conforme a lo que enseña la palabra de Dios? No. ¿Cómo funciona esto? Entonces, ahora cuando analizamos el punto, tenemos que ver algunas cosas. Número uno, ¿cómo entendía la salvación la gente en aquellos tiempos? Porque se medía la aceptación, la aprobación de Dios en términos de hacer. Es decir, yo hago obras de bien, yo ayudo, yo intervengo, colaboro de alguna u otra manera. Eso identifica que tengo el favor de Dios porque de alguna u otra forma el Señor me acompaña con sus bendiciones, el crecimiento y el desarrollo. Cuando nosotros vemos el papel que ocupan las obras, no son antes de la fe. Antes de nosotros hablar de obras, tenemos que hablar de la aceptación de Jesucristo, porque yo tengo que reconocer que soy pecador. Entonces, el reconocimiento que yo hago de esa necesidad de que nazco separado de Dios, de que mis acciones no son buenas delante del Señor, que lo que yo pienso y hago, actúo, digo, no gana el favor de Dios, entonces eso debe ayudarme a que el plano y en términos bíblicos yo vea que no hay ese, como dice la Escritura, que haga el bien que nunca peque. Número dos, no hay bueno aún uno, dice, ni uno, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay ese, todos somos pecadores. Por lo tanto, debe venir a mí un reconocimiento de que yo soy pecador. Número dos, eso debe llevarme a mí a ver a Jesús como mi solución, mi salvación. Por lo tanto, el Espíritu Santo me guiará a aceptar a Jesús como el amo de mi vida, como el salvador de mi vida, como mi redentor. Entonces, aceptar a Jesús ahora, guiado por el Espíritu Santo, me lleva a mí entonces que hay una obra en mí, hay algo que me va a mover a la obediencia porque yo estoy en relación con Cristo. Por lo tanto, yo no obedezco para que Dios me salve. Yo no obedezco para ganar un favor de Dios, para que Dios me dé bendición. Dios me da la bendición, me da la salvación, es por la misericordia, por su gran amor. Entonces yo acepto eso y ahora, conforme a lo que el Espíritu Santo me guía, me orienta en la palabra, yo voy a ser invitado a vivir en obediencia. ¿Qué obediencia? La ley de Dios, los mandatos de Dios, las reglas y las normas que me ayudan a tener una experiencia cristiana satisfactoria. El caso de este maestro de la ley, que como ya hemos estudiado, se acercó a Jesús para hacer una pregunta capciosa. Hemos hablado en varias ocasiones de lo que significa una pregunta capciosa, cómo lo entendemos. Por ejemplo, el pastor Ángel Dayan va a su casa, analiza muy bien un tema, se empapa bien de ese tema y dice, déjame ver cuál es la opinión que tiene el pastor Scroggins y lo voy a cuestionar en el aire, con el propósito de, como decimos en un buen dominicano, tomar a uno fuera de base y entonces uno empieza a teorizar, pero ya él tiene la respuesta en sus manos. Noten ustedes que el relato bíblico, y eso es lo que estamos viendo cuando el maestro de la ley abordó a Jesús para tener la vida eterna, Jesús le hizo otra pregunta y le dice, ¿qué es lo que está escrito en la ley? Y entonces ante su propia pregunta él da la respuesta. Dice, bueno, la ley dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Entonces Jesús le dijo, bien has dicho. ¿Sabes? Este maestro de la ley tenía muy bien definida en qué consistía el asunto de la vida eterna. Primero, un reconocimiento a Dios. ¿Cómo lo hace? Amándole de todo corazón, adorándole, poniéndole en primer lugar. Todo eso lo entendía aquel maestro de la ley y luego le habló acerca de un principio muy importante que tiene que ver con la relación al prójimo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo le pregunto, ¿cuántas personas en este mundo no están empapados de ciertas realidades que hay en la palabra de Dios? Tú la abordas y te pueden dar una cátedra de lo que la palabra de Dios, la Biblia enseña, pero solamente se quedan en la parte teórica. Así es. Mucho conocimiento. Cuando tienes que ir a la realidad, entonces te das cuenta que los negocios ocupan un lugar más importante en tu vida que Dios. Los estudios, te das cuenta que quizás la familia, estudios,
todo en la vida tiene un lugar primordial antes que lo que debe ser primero, que es Dios en tu corazón. Él debe ocupar siempre el primer lugar en todo lo que hace, pero no un asunto teórico, sino en la praxis y el mandamiento similar, que es amar al prójimo como a uno mismo, que en muchas oportunidades, los que hablamos tanto acerca del amor de nuestro Señor Jesucristo, a veces cuando vamos al examen nos quemamos porque solamente nos quedamos en la parte teórica. Los judíos, el pueblo de Israel, conocía muy bien esto en relación con la ley moral, con los 10 mandamientos, los 10 divinos principios que identifican el carácter de Dios. Se podía conocer como la ley moral, los 10 mandamientos, el decálogo o las tablas del testimonio. Las tablas del testimonio o los 10 mandamientos, en la primera tabla se identifican los primeros 4 mandamientos. Y en la segunda tabla se encuentran los siguientes 6 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver en mi relación directa con Dios. Esa parte del mandamiento grande, supremo, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, nos lleva a nosotros a no tener otros dioses, a no tener imágenes, a no tomar el nombre de Dios en vano y a acordarnos del día sagrado para santificarlo, porque eso nos ayuda a entender que Él fue nuestro creador, que Él es nuestro creador, que es quien nos sustenta, nos libera y nos lleva a una relación estrecha. La tabla que tiene los 6 mandamientos siguientes, entonces enfatiza los 6 mandamientos que indican mi relación con el prójimo. ¿Quién es mi prójimo? La persona cercana, o sea, con quien yo me relaciono, mi papá, mi mamá, mi amigo, mi amiga, mi hermano de iglesia, todos somos prójimos. Esa persona cercana. Ahora, esa persona cercana yo tengo como papá y mamá, tengo que honrarlo. Como mi prójimo, debo tomar en cuenta no matar, no cometer adulterio, no coger lo que no es mío, no decir falso testimonio, no codiciar nada. Todos esos mandamientos nos ayudan a ver que Dios está preocupado por lo que yo soy, por lo que tengo, por lo que me rodea y con quien me relaciono. Los judíos eran muy expertos. El pueblo de Dios era muy experto en el énfasis que hacemos en guardar los mandamientos de la primera tabla. Uh-huh. Y por ende, el énfasis en la costumbre y la educación está en olvidarse muchas veces y no prestar la atención debida a los mandamientos que están en la segunda tabla, si tiene esto que ver con un pueblo, con una persona o con algo que no es del interés de ellos como pueblo, como nación, o porque entiendan que son rechazados de Dios. Me explico. Esa persona samaritana no merece que se le trate como tal, porque esa gente son reconocidos como perros. Son personas que son rechazadas. Yo tengo que tratarlo así. No, tal cual, porque no es de mi estatus social, yo no debo tratarlo, reconocerlo. No debo valorarlo. Esas declaraciones o afirmaciones muchas veces se ven en la práctica, pero todavía en la educación y en la base conductual nuestra ocupa el primer lugar, porque toca nuestros intereses, porque toca nuestra forma de ser, porque toca la enseñanza, porque toca la economía, y eso nos separa de Dios. Por lo tanto, no estoy amando al prójimo como a mí mismo cuando yo no lo honro, como no honro a papá y a mamá. No estoy amando al prójimo como a mí mismo cuando yo mato al prójimo. La vida es sagrada. Dios fue quien la dio. Cuando yo estoy cogiendo lo que no es mío, lo que no es suyo es de otro, es de su prójimo. Usted no tiene que ponerle la mano porque el mandamiento lo que intenta proteger es la propiedad. Cuando yo digo falso testimonio, yo estoy afectando la reputación del otro. Yo no puedo afectar la reputación de mi prójimo diciendo cuántas cosas me llegan a la mente porque sean las cosas que yo creo o entiendo. No debo codiciar las cosas de mi prójimo, porque la codicia es un deseo desmedido, es un descontrol, es falta de dominio propio. Por lo tanto, es un pecado que se comete contra la mente. O sea, cuando uno ve la ley de Dios, la vemos entonces en relación con toda la vida. De ahí la importancia que para obedecerla se necesita la base del amor, porque en definitiva la ley es una ley de amor porque Dios es amor. Fíjense, si nosotros abriéramos en este sentido algún tipo de cuestionario, entrevista, y le preguntamos a la gente, ¿usted conoce todo esto?
y te van a decir, yo he puesto hasta recitar de memoria los 10 mandamientos y son muy fluidos. De aquí que la lección del día de hoy es una lección práctica que Así estamos es. hablando, fundamentada en 2 mandamientos importantes que cuando usted lo ve en sentido general es un solo mandamiento que tiene que ver con el amor supremo a Dios y el amor al prójimo como a sí mismo. Esto debe invitarnos entonces a no tener solamente una religión de oídas o de teoría, sino a la práctica. Por eso, Santiago capítulo 2, los versículos del 17 al 22, presenta ciertamente lo que significa en la parte teórica llevar a la práctica. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Santiago, la Carta Universal de Santiago, capítulo 2, los versículos del 17 al 22, allí se nos dice, así también la fe. Yo le pregunto, ¿usted tiene fe, Pastor Machuca? Fe en Cristo, claro que sí. La fe que obra. Sí, Ahora, ¿la fe qué? La fe que obra. Que obra. Porque la fe que salva me lleva a concentrarme solo en Jesús. Por eso Santiago decía, y es una cuestión tan lógica, decía, también la fe, dice él, si tú tienes fe y no tienes obras, es muerte en sí misma, porque la fe no te va a salvar. El hecho de que yo sepa que Dios está ahí, que Cristo es Cristo, eso no me salva. Esa fe tiene que manifestarse en obra. Más aún dice Santiago, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjese de cómo Santiago está manejando este tema tan interesante. Aún los demonios creen y tiemblan. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Lo que Santiago está diciendo en este caso, y se ha debatido mucho en diferentes círculos, incluso el mismo Martín Lutero, que nosotros hablamos tanto, aquel que citó, más el hombre es justificado por la fe, y habló mucho acerca de la justificación por la fe. Cuando se leyó la carta a Santiago, él decía que esa carta no era inspirada. Y entonces Santiago es uno de los escritores bastante equilibrado que nos habla que la fe tiene que ejercitarse a través de las obras. Él no está diciendo que las obras son las que salvan. Él está diciendo que debe haber una conexión entre la fe y las obras. Si yo tengo fe, entonces mis obras van a demostrar ciertamente la fe que yo tengo, y las obras deben tener esa tendencia de ejercitar la fe, que es lo que nos está diciendo Santiago aquí en esta carta. En la Biblia hay diferentes palabras que nos ayudan a identificar con la creencia, con las enseñanzas, con la dependencia de Dios. En el caso de la fe, la palabra pistis nos ayuda a que podamos entender varias cosas. Se puede ver la fe como la fe que obra. Es la que está haciendo énfasis aquí Santiago. Es una fe que yo la conozco, yo la tengo, la reafirmo y la confirmo, y se materializa en la obediencia. ¿Está bien? Esa es la fe que obra. Ahora, la fe que salva es la fe que me dice, mi dependencia para mi solución de pecado no está en hombre o mujer, está en Cristo Jesús. Esa fe yo la mantengo en Cristo, y esa es la que me ayuda a conectarme con el accionar. Porque digo, yo acepté a Jesucristo. Ahora hay una manifestación en la conducta, que es lo que me lleva a mí a la obediencia mediante el poder del Espíritu Santo. También está la fe, acuñando ya el término un poquito más a lo que es una creencia que yo pueda tener. Por eso en español ya no podríamos decir, ven acá, ¿qué fe es la de fulano de tal? Y ¿a qué fe pertenece él? Cuando la gente te está preguntando eso, está diciendo eso, está haciendo referencia a la religión. ¿A qué religión tú perteneces? ¿A qué religión tú perteneces? Pero eso ya acuñando el término en cuanto a fe por creencia. En el caso aquí que estamos enfatizando en Santiago, es muy clara
la reafirmación de que estamos hablando de una fe que obra, que viene como consecuencia de una conexión, de una reafirmación de las cosas que yo tengo como convicciones personales. De ahí la importancia que si yo tengo cierto código de verdad o de vida o de dependencia del Señor, yo tengo que entenderlo a la luz de ¿qué? De las cosas que me mueven a practicarla. Fíjese que la fe sin obra aquí en Santiago es muerta porque se presenta como un asentimiento intelectual. Ahora, no hay obras porque por medio de mis acciones se está demostrando una cosa o se está demostrando lo contrario de lo que yo creo. Santiago me está diciendo, deben ir de acuerdo. Yo no puedo decir que creo una cosa y reaccionar de la otra. En otras palabras, se me está llamando a ser coherente. Lo que yo digo con lo que yo hago. Y ese es el mayor reto, como usted acotaba, como usted reafirmaba. Es la mayor responsabilidad y el mayor compromiso y el mayor reto que yo tengo es ahora poner en armonía mis creencias, la fe salvadora en Cristo, ahora en relación con el amor al prójimo, que es esa obediencia a sus mandatos en un servicio de amor y entrega en el nombre de Jesucristo. Es que quizás uno de los temas más difíciles de tocar para nosotros los seres humanos es precisamente Así es. El obrar por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Así es. Somos reiterativos, señores. Ese maestro de la ley tenía muchísimo conocimiento. Fíjese que él hace una pregunta y Jesús lo lleva a contestar esa misma pregunta y lo hizo de manera muy correcta. ¿Y cuál fue la recomendación? Bueno, ya tú sabes el camino, ve y haz como ha dicho. Confrontar al ser humano para servir a los demás es un poquito difícil, porque ya nosotros estamos muy enfocados en lo que es el ser humano como tal, en mi persona, y todo lo que pensamos y hacemos es cómo me va a beneficiar esto. Y quizás una de las pocas cosas que nosotros hacemos es, y quizás nunca lo estamos haciendo, es pensar cómo podemos beneficiar a los demás. ¿Es difícil eso? Sí, claro que es difícil. En la condición humana egoísta lo es difícil, casi imposible. Y es aquí donde la Biblia juega un papel importante cuando nos dice que todas estas cosas son posibles en virtud de la fe que tenemos en Cristo Jesús y que nos motiva a accionar a favor de los demás. Hoy, posiblemente el pastor Machuca y este servidor nos estamos dirigiendo a un grupo de gente que tiene mucho conocimiento acerca de religión. Lo que falta ahora, a partir de este momento, que empecemos a ejercitar la fe poniendo en práctica lo que ya sabemos. Yo le puedo preguntar al pastor Machuca aquí un sinnúmero de temas que tienen que ver con la Biblia, pero lo más importante que uno debería preguntarse, ¿estoy yo viviendo conforme a lo que creo? De ahí el término que siempre he utilizado, que el cristiano debe ser siempre coherente. Si usted es cristiano, vive por la fe y sabe que la fe, nosotros somos salvos, pero la fe nos invita también a obrar, y es básicamente lo que estamos viendo en el día de hoy. Hermanos y amigos, nosotros no estamos aquí diciendo algo diferente a lo que Santiago está explicando, porque el libro de Santiago no está comparando la fe con las obras. Al contrario, está haciendo una comparación entre la fe genuina con la fe muerta. La fe genuina me ayuda a obrar y a vivir conforme a eso que creo, como venimos diciendo, en la práctica del amor cristiano. Porque al fin y al cabo todo está sobre la base del amor. Por lo tanto, es bueno que entendamos que la persona que tiene una fe genuina vive conforme a ese fruto porque está en relación con algo que lo mueve a hacer tal o cual cosa o a no practicar tales o cuales cosas. El que tiene la fe muerta, al fin y al cabo, como un cadáver, puede aparentar una cosa, pero usted sabe que no tiene vida. Mire, no vayamos más lejos. Cuando una persona se está relacionando con usted y está creciendo con usted, en su accionar, en su conducta de vida, usted se va dando cuenta si es un cristiano de palabras o si es un cristiano de hechos. Si es un cristiano de palabra, entonces es un cristiano que tiene la fe como muerta.
Entonces esa fe muerta no le va a producir ningún fruto, amigo y hermano, ningún fruto. Por lo tanto, los resultados que estemos viendo con nosotros y en relación con las demás personas en lo que estamos diciendo, si no estamos viendo frutos, debemos revisar eso, porque lo que está pasando es que estamos mostrando una fe muerta. Cuando usted siembra una mata de piña, ¿qué espera que le dé? Que le dé piña. Usted no ha sembrado mango, una manzana. Nunca, eso es antinatural. Las leyes de la genética dicen que si yo siembro mango, tiene que darme mango. El mango puede ser de diferentes variedades. Exactamente. Tamaño. Algunos más dulce que otro. Así es. Algunos tienen más color que otro. Y tener una linda apariencia. Así es. Pero está relacionado siempre con lo que se sembró. Sí, que es el mango. La fe cristiana es necesario, y repetimos el término, es coherente. Si hablamos acerca de la fe que tenemos en Cristo Jesús y somos cristianos, entonces vamos a desarrollar todo un número de actividades en nuestras vidas que tiendan a glorificar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Y quizás esta podría ser ya la parte final de nuestro estudio. Pastor, en 30 segundos vamos a decir rápidamente cuál es la impresión que tenemos de esta lección. Bueno, de manera definitiva, Jesús lo que le quiso decir a este hombre es que viva de acuerdo a lo que él sabe, claro, a lo que él profesa. Claro. Porque no es poner en ridículo a Jesús, no es ahora yo demostrar que yo sé más, sino ahora eso que tú sabes, ponlo en práctica. Ponlo en práctica. ¿Ya? Ese es el tema. Definitivamente que este es el tema. Señores, interesante lección que está llegando al final. En este día vamos a orar. Padre bondadoso, la lección de este maestro de la ley es una lección que cobra vida en cada uno de nosotros. Amén. Podemos tener muchos conocimientos, podemos responder muchísimas preguntas, pero ante esta inquietud tan grande que el ser humano tiene, ¿cómo heredar la vida eterna?, ya encontramos la respuesta. Gracias por darnos el privilegio de amarte profundamente, que ese amor rebose tanto en nuestros corazones, que podamos tener la capacidad de obrar también a favor de nuestros semejantes. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.